Millonario fingió vender su Ferrari para probar a su novia y gemelos, hasta que la empleada: «Eres una inútil, mírate», revolcándote en el suelo como la basura que eres. El grito desgarrador de Soraya Valdés rompió la tranquilidad de aquella tarde dorada en Polanco. No hubo advertencia, ni saludo, ni piedad. Solo la furia descontrolada de una mujer acostumbrada a tener el mundo a sus pies, descargando su veneno sobre quien menos podía defenderse. En el centro de la inmaculada entrada de piedra del condominio de lujo, Lucía Beltrán estaba de rodillas. El sol del atardecer golpeaba su espalda, pero ella apenas sentía el calor. Lo único que sentía era el ardor de la humillación y el peso de dos cuerpos pequeños temblando contra su pecho. Leo y Mía, los gemelos de 2 años, se aferraban a su uniforme azul marino con una fuerza desesperada, escondiendo sus caritas llenas de lágrimas en el hueco de su cuello. Lucía no levantó la vista. No se atrevía. Sus manos, enfundadas en esos guantes de goma amarillos que ahora parecían una marca de su inferioridad, acariciaban frenéticamente las espaldas de los niños, tratando de crear un escudo invisible contra los gritos de la mujer que se cernía sobre ellos. «Mírame cuando te hablo, estúpida», bramó Soraya, dando un paso amenazante hacia adelante. Sus tacones de diseñador resonaron como martillazos contra el pavimento. «Te dije que mantuvieras a estos mocosos lejos de mi vista mientras llegaban las visitas. ¿Y qué haces? Los traes a la entrada principal para que todo el vecindario vea la vergüenza de esta familia». «Señora, por favor», susurró Lucía, con la voz quebrada, tragándose el llanto para no asustar más a los niños. El niño Leo se escapó. Solo intentaba atraparlo antes de que corriera a la calle. «Excusas», cortó Soraya, su rostro, habitualmente hermoso y maquillado a la perfección, ahora estaba contorsionado en una máscara de crueldad pura. «Siempre tienes una excusa. Eres torpe, lenta y, francamente, me das asco. No sé por qué Rogelio insiste en mantenerte aquí. Si fuera por mí, ya estarías pidiendo limosna en la esquina, que es donde perteneces». A unos 10 metros de distancia, la escena era observada desde el interior de una máquina perfecta de ingeniería italiana. Un Ferrari 812, superfaz rojo sangre, estaba estacionado en la sombra, con el motor apagado pero aún caliente. Dentro, Rogelio Montemayor sentía que el aire acondicionado ya no enfriaba. Sentía que se asfixiaba. Sus manos apretaban el volante de cuero con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, como si estuvieran hechos de mármol. A través del parabrisas polarizado veía a la mujer con la que planeaba casarse en un mes, destrozando la dignidad de la joven que cuidaba a sus hijos con más amor que su propia madre biológica. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, rodó por la mejilla de Rogelio. No era tristeza, era una mezcla volcánica de ira y decepción. «Perdóname, Lucía», susurró Rogelio para sí mismo con la voz ahogada. «Solo necesito ver hasta dónde llega su maldad. Solo un poco más». Afuera, la situación escalaba peligrosamente. Soraya, frustrada por el silencio sumiso de la empleada, se agachó bruscamente, invadiendo el espacio personal de Lucía. El olor a su perfume costoso, una fragancia dulce y empalagosa, golpeó a Lucía, mezclándose con el olor metálico del miedo. «¿Crees que porque Rogelio te tiene lástima eres intocable?», siseó Soraya, bajando la voz a un tono venenoso que solo Lucía podía escuchar. «Rogelio es un blando, pero yo no. Y ahora que las cosas van a cambiar en esta casa, tú serás la primera cosa innecesaria que tiraré a la basura». Mía, la pequeña gemela, soltó un sollozo fuerte al ver la cara de la bruja tan cerca. La reacción de Soraya fue instintiva y terrible. «Cállate, niña insoportable», gritó levantando la mano con la palma abierta, dispuesta a silenciar el llanto de la niña de un golpe. Lucía no lo pensó.
Fue un reflejo nacido del instinto más puro de protección. Se movió rápido, interponiendo su propio cuerpo y su rostro entre la mano de Soraya y la pequeña mía. Cerró los ojos, esperando el impacto, esperando el dolor, dispuesta a recibir el castigo con tal de que esos niños no sufrieran ni un rasguño más. El tiempo pareció detenerse en ese instante congelado. La mano enjollada de Soraya suspendida en el aire, los guantes amarillos de Lucía cubriendo las cabezas rubias de los gemelos, y Rogelio dentro del auto, con la mano ya en la manija de la puerta, listo para saltar y acabar con todo. Pero Soraya se detuvo, no por piedad, sino porque vio a un vecino asomarse por la ventana del edificio de enfrente. Bajó la mano lentamente, transformando el gesto de violencia en un ademán de arreglo de su cabello, aunque sus ojos seguían disparando dagas. «¡Levántate!», ordenó con frialdad, recuperando su postura altiva, «y llévate a estos animales adentro. Si escucho un solo ruido más, te juro, Lucía, te juro que harás tus maletas esta misma noche, y no te irás con las manos llenas. Me aseguraré de que te vayas sin nada». Lucía asintió temblando, y con un esfuerzo sobrehumano se puso de pie, cargando a ambos niños, uno en cada cadera. Pesaban, pero el peso de su corazón era mayor. Caminó hacia la entrada de servicio, con la cabeza gacha, sintiendo la mirada de Soraya clavada en su nuca como un puñal. Rogelio soltó el aire que había estado conteniendo. Su pecho dolía. La prueba había comenzado, y el resultado ya era más horroroso de lo que jamás imaginó. Pero necesitaba más, necesitaba que la máscara se cayera por completo ante la ley y ante el mundo. Encendió el motor del Ferrari. El rugido del BP-12 hizo que Soraya se sobresaltara y volteara hacia el auto con una sonrisa falsa y brillante, pintándose instantáneamente en su rostro. El teatro estaba por comenzar su segundo acto. Horas antes de aquel incidente en la calzada, la atmósfera dentro de la mansión de cristal y mármol era muy diferente, pero igualmente tóxica. Rogelio había entrado a la sala principal con los hombros caídos, arrastrando los pies, una imagen viva de la derrota. Se había quitado el saco de su traje italiano y llevaba la corbata deshecha. Se dejó caer en el sofá de cuero blanco, cubriéndose el rostro con las manos. Soraya estaba allí, revisando catálogos de vestidos de novia importados de París, bebiendo una copa de champaña a media tarde. Al ver a su prometido, no hubo preocupación genuina, solo una molestia leve por la interrupción de su fantasía nupcial. «Rogelio, por favor, esa cara de funeral no combina con la decoración», dijo ella sin levantar la vista de la revista. «¿Qué pasa? ¿El sastre no consiguió la tela que queríamos para tu smoking?» Rogelio respiró hondo. Era el momento. La mentira del $1.000.000. «Soraya, tenemos que hablar. Es grave». El tono de su voz, cargado de una gravedad sepulcral, finalmente captó la atención de ella. Soraya cerró la revista lentamente, frunciendo el ceño, no con empatía, sino con sospecha. «¿Qué hiciste ahora?», preguntó ella fría. «La empresa...» Rogelio hizo una pausa dramática mirando al suelo. «Hubo un fraude. Mi socio se llevó todo. Las cuentas están congeladas. Los inversionistas se retiraron. Lo he perdido todo, Soraya. Todo». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del refrigerador de vinos en la cocina lejana. Soraya se puso pálida, pero no era el tipo de palidez de quien teme por el bienestar de su amado. Era la palidez de quien ve su futuro de lujos desmoronarse. «¿Qué quieres decir con todo?», preguntó ella, su voz temblando de ira contenida. «La casa, las cuentas en Suiza». «Todo», repitió Rogelio, levantando la vista para mirarla a los ojos, buscando cualquier rastro de compasión. No encontró ninguno. «El banco va a embargar la casa en 2 semanas.
Tengo que vender el Ferrari hoy mismo para tener algo de liquidez y pagar a los abogados, aunque no creo que sirva de mucho. Estamos en la quiebra, mi amor. Vamos a tener que empezar de cero, mudar a un departamento pequeño, quizás en una zona más modesta, trabajar juntos para salir adelante. Soraya se levantó de golpe, tirando la copa de champaña al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero ella ni siquiera parpadeó. Empezar de cero, mudarme a un barrio de pobres. Su voz subió una octava, histérica. Yo no me caso contigo para vivir contando monedas, Rogelio. Yo tengo una imagen. ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué va a decir la prensa? Pensé que te casabas conmigo por amor, dijo Rogelio suavemente, lanzando el anzuelo final. Soraya soltó una risa seca, cruel. El amor no paga viajes a Dubái, Rogelio. No seas ingenuo. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Bien, si esta es la situación, tenemos que cortar gastos inmediatamente. Ya no podemos mantener este estilo de vida ridículo si no hay ingresos. Exacto, por eso venderé el auto. No me refiero al auto, gritó ella. Me refiero a los parásitos que nos chupan el dinero. Esa empleada, Lucía, tiene que irse hoy mismo. Le pagas demasiado por no hacer nada. Yo puedo cuidar a los niños, o mejor aún, mándalos con tu tía al campo. No podemos costear su educación ni sus caprichos ahora. Lucía es esencial para los gemelos, Soraya. Ellos la aman. Y mis hijos no se van a ir a ningún lado. Pues entonces dejarán de comer filete y salmón. Soraya corrió hacia la cocina, sus tacones resonando con furia. Rogelio la siguió, manteniendo su papel de hombre derrotado, pero grabando cada palabra en su memoria. En la cocina, Lucía estaba preparando la papilla para los gemelos, ajena a la tormenta que se avecinaba. Soraya irrumpió como un huracán, abrió la despensa y comenzó a sacar latas de comida importada, cajas de cereales orgánicos y frascos de suplementos vitamínicos. ¡Se acabó!, gritaba mientras tiraba las cosas en una bolsa de basura negra. Todo esto es para gente que puede pagarlo. A partir de hoy, esos niños comen arroz y frijoles, y tú también. Si quieres lujos, cómpralos con tu sueldo. Ah, espera, ya no voy a pagarte sueldo. Lucía, con los ojos muy abiertos, abrazó el frasco de fórmula láctea que estaba usando. Señora, por favor, los niños necesitan su leche especial. El niño Leo es alérgico. Me importa un bledo sus alergias. Soraya le arrebató el frasco de las manos y lo lanzó al basurero con fuerza. Si tienen hambre, que coman lo que hay, y si no te gusta, lárgate. Pero te advierto, si te vas, me aseguraré de que nadie en esta ciudad te vuelva a contratar. Rogelio observaba desde el marco de la puerta. Veía el terror en los ojos de Lucía, no por ella misma, sino por el bienestar de los niños. Vio cómo ella miraba el basurero donde estaba la leche, calculando si podría recuperarla cuando Soraya no estuviera mirando. «Soraya, es suficiente», intervino Rogelio fingiendo debilidad. «No te desquites con ella. Alguien tiene que tomar decisiones difíciles aquí, ya que tú eres un fracasado», le espetó ella a la cara. «Voy a salir. Necesito aire. Y más te vale que cuando vuelva hayas vendido ese maldito Ferrari y tengas dinero en efectivo en la mano». «¿Y tú?», señaló a Lucía con un dedo acusador. «Ni se te ocurra tocar la comida de la reserva. Esa comida es mía». Soraya salió de la cocina hecha una furia, dejando un silencio denso y doloroso tras de sí. Lucía se quedó temblando, mirando a Rogelio. A pesar de todo, a pesar del maltrato, ella se acercó a él. «Señor Rogelio». Su voz era suave, llena de una preocupación genuina. «¿Es verdad? ¿Lo perdió todo?». Rogelio miró a esa joven mujer con su uniforme sencillo y sus manos trabajadoras. Ella acababa de ser humillada, su sueldo estaba en peligro, y su primera reacción era preocuparse por él. «Sí, Lucía,
La situación es muy difícil. Mintió odiándose por tener que extender la farsa con ella, pero era necesario para protegerla a largo plazo. Lucía asintió, se secó una lágrima y enderezó la espalda. No se preocupe, señor. Yo tengo unos ahorros. Puedo comprar la leche de los niños y no me importa el sueldo. No voy a dejar a los gemelos solos. Vamos a salir de esta. Yo sé hacer rendir la comida. Usted descanse. Se ve muy pálido. Esa frase golpeó a Rogelio más fuerte que cualquier insulto de Soraya. Mientras su prometida le exigía dinero y lujos, su empleada ofrecía sus ahorros y su trabajo gratis por lealtad y amor a sus hijos. «Gracias, Lucía», dijo él, con la voz quebrada por la emoción real. «No sabes cuánto significa esto». Rogelio salió de la cocina antes de romperse a llorar frente a ella. Tenía que vender el Ferrari, o al menos tenía que hacer que pareciera que lo había hecho. El plan estaba en marcha y ahora sabía exactamente quién merecía estar en su vida y quién tenía que salir de ella para siempre. Pero Soraya no se detendría ahí. Rogelio sabía que la verdadera maldad de esa mujer apenas estaba despertando ante la amenaza de la pobreza. Y tenía razón. Lo que Soraya planeaba hacer a continuación para deshacerse de Lucía cruzaría todos los límites legales y morales. El llanto de los gemelos se había transformado en un sonido constante, ronco y agotador, que rebotaba contra las paredes minimalistas de la mansión. No era el llanto de un berrinche, era el llanto primitivo y desgarrador del hambre. En la cocina de mármol negro, Soraya Valdés estaba sentada en la isla central, terminando un plato de salmón ahumado con alcaparras que había rescatado de la limpieza de la despensa. Comía con una tranquilidad que helaba la sangre, ignorando deliberadamente los sollozos que provenían de la habitación de juegos contigua. Lucía entró en la cocina, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Llevaba 2 horas intentando distraer a Leo y Mía con juguetes, canciones y agua. Pero el estómago de un niño no entiende de quiebras financieras ni de estrategias familiares. «Señora Soraya», dijo Lucía. Su voz temblaba pero mantenía una firmeza nacida de la desesperación. «Los niños no pueden aguantar más. Llevan 6 horas sin comer sólido. Mía se está chupando el dedo con tanta fuerza que se va a lastimar. Por favor, déjeme prepararles un poco de arroz, aunque sea solo eso». Soraya dejó el tenedor sobre el plato de porcelana con un tintineo agudo. Se limpió las comisuras de los labios con una servilleta de lino y giró lentamente en su taburete para encarar a la empleada. «¿Eres sorda o eres estúpida, Lucía?», preguntó con un tono de fastidio, como si estuviera hablando con una pared. «Te dije que la comida que queda es para nosotros, los adultos, los que tenemos que pensar cómo salvar esta familia del desastre. Esos niños están gordos. Un día de ayuno no les hará daño. Les enseñará carácter. Son bebés, señora. Tienen 2 años. Lucía dio un paso adelante, olvidando su lugar por un segundo. No entienden de carácter, entienden de dolor de barriga. Si no me deja darles comida, voy a salir a comprarla yo misma. Soraya soltó una carcajada seca y cruel. ¿Con qué dinero? ¿Con los centavos que escondes bajo tu colchón? Soraya se levantó y caminó hacia Lucía, invadiendo su espacio personal hasta que la empleada tuvo que retroceder contra el refrigerador. Adelante, sal. Pero te advierto una cosa. Si sales por esa puerta en horario de trabajo, consideraré que has abandonado tu puesto. Y si abandonas tu puesto, no te dejaré volver a entrar. Tú decides. ¿Te quedas a cuidarlos sin comida o te vas a comprarles leche y los dejas solos conmigo? La amenaza era clara y brutal. Soraya sabía que Lucía jamás dejaría a los niños solos con ella, especialmente en ese estado de humor. Era una trampa psicológica perfecta. Lucía bajó la cabeza, derrotada momentáneamente. «Me quedo», susurró.
Soraya sonrió victoriosa y salió de la cocina llevándose su copa de vino. Voy a tomar una siesta. Que esos niños se callen, o te juro que los encierro en el sótano para no oírlos. En cuanto los pasos de Soraya se alejaron por el pasillo hacia la habitación principal, Lucía entró en acción. No podía salir, pero no se iba a quedar de brazos cruzados viendo sufrir a los pequeños. Recordó que en el fondo de su bolso, guardado en el armario de servicio junto a la lavandería, tenía un paquete de galletas de vainilla que había comprado para su propio desayuno y un cartón pequeño de jugo que le había sobrado del día anterior. Corrió hacia su pequeña habitación, un cuarto sin ventanas que contrastaba vergonzosamente con el lujo del resto de la casa. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en su bolso desgastado. Encontró el paquete de galletas. Estaba medio abierto, pero era comida. Regresó sigilosamente a la habitación de los niños. Al verla entrar, Leo estiró los brazos hacia ella, gimiendo. «Shh, mi amor, shh. Aquí está la tía Lucía», susurró ella, sentándose en el suelo alfombrado. Con movimientos rápidos, trituró las galletas en un tazón con un poco de agua del grifo para hacer una especie de papilla dulce. No era nutritivo, no era lo ideal, pero calmaría el hambre. Comenzó a darles cucharadas rápidas, alternando entre Mía y Leo. Los niños devoraron la mezcla, calmándose casi al instante, sus lágrimas secándose en sus mejillas sonrosadas. «Coman despacito, mis vidas, despacito», les decía Lucía, acariciando sus cabellos rubios, sintiendo cómo su propio corazón se rompía de ternura y rabia. De repente, la puerta se abrió de golpe. Soraya estaba allí. No había ido a dormir siesta, había estado vigilando. Su sombra se proyectó sobre Lucía y los niños como un presagio oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó Soraya, señalando el tazón con la papilla improvisada. Lucía protegió el tazón con su cuerpo instintivamente. Son mis galletas, señora. Las que yo compré con mi dinero la semana pasada. No es comida de la casa». Soraya entró en la habitación, sus ojos brillando con una malicia calculadora. Arrancó el tazón de las manos de Lucía. Los niños, al ver que les quitaban su comida, volvieron a llorar. «¿Tus galletas?». Soraya olfateó la mezcla con asco y luego miró a Lucía con una acusación falsa brillando en su mirada. «¿Cómo sé que son tuyas? ¿Cómo sé que no robaste estas galletas de la despensa antes de que yo cerrara con llave?». «Usted sabe que no robo. Vio el paquete en mi bolso ayer. Lo que yo veo es a una empleada desobediente alimentando a mis hijastros con basura a mis espaldas». Soraya caminó hacia el baño adyacente y, sin dudarlo, vació el contenido del tazón en el inodoro y tiró de la cadena. El sonido del agua llevándose la poca comida que tenían fue como un golpe físico para Lucía. Se quedó paralizada, incrédula ante tanta maldad gratuita. «Es usted un monstruo», gritó Lucía, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Tienen hambre». Soraya se giró, su rostro estaba peligrosamente tranquilo. «Cuidado con tu tono, criada. Acabas de insultar a la dueña de esta casa y acabas de confirmar que no eres apta para estar aquí». Soraya se acercó a ella, bajando la voz. «Rogelio no está aquí para protegerte. Y cuando vuelva, le diré que te atrapé dándoles comida podrida a los niños para enfermarlos. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su futura esposa o a la sirvienta?» Soraya salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Lucía se derrumbó en el suelo, abrazando a los dos niños que lloraban desconsoladamente. «Perdónenme, perdónenme», sollozaba Lucía meciéndolos. «Prometo que no dejaré que les pase nada. Papá va a volver. Él arreglará esto». Pero Lucía no sabía si Rogelio podría arreglarlo. Lo que no sabía era que a kilómetros de distancia, en un estacionamiento solitario, Rogelio había visto una notificación en su celular. «Movimiento detectado en cuarto de niños».
Había abierto la aplicación de la cámara oculta y había visto todo. Dentro del Ferrari, Rogelio golpeó el volante con tanta fuerza que activó el claxon por accidente. Su grito de frustración se ahogó en el interior insonorizado del coche. Quería arrancar el motor, volar de regreso a casa y echar a Soraya a la calle. Pero necesitaba más. Necesitaba que ella cometiera un delito. Necesitaba asegurarse de que, cuando él la dejara, ella no pudiera reclamar ni un centavo, ni la custodia, ni nada. Necesitaba la prueba definitiva. «Aguanta, Lucía. Por favor, aguanta un poco más», rogó Rogelio a la pantalla de su celular. La tarde caía y las sombras se alargaban dentro de la mansión, creando una atmósfera opresiva. Soraya caminaba de un lado a otro en la sala principal. Estaba nerviosa, pero no por la quiebra. Estaba nerviosa porque Lucía seguía allí. La resistencia de la empleada la estaba volviendo loca. Soraya había calculado que, al cortarle la comida y humillarla, Lucía renunciaría y se iría, ahorrándole el problema de despedirla y pagarle una indemnización que, según Rogelio, ya no podían costear. Pero la lealtad de esa muchacha era estúpida y obstinada. «¿Por qué no se larga?», masculló Soraya mirando su reflejo en el gran espejo del recibidor. «Maldita muerta de hambre, se cree la madre de esos niños». Soraya miró su mano izquierda. El anillo de compromiso brillaba intensamente bajo las luces empotradas del techo. Un diamante solitario de 5 quilates, corte esmeralda, rodeado de pequeños diamantes. Valía $500,000. Era su posesión más preciada, su seguro de vida. Una idea oscura y brillante cruzó por su mente. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios pintados de rojo perfecto. «Si no te vas por las buenas, te irás esposada», susurró. Rogelio le había dicho que vendría tarde, que estaba negociando la venta del auto con un comprador difícil. Eso le daba tiempo. Soraya sabía que Lucía estaba en el cuarto de lavado, doblando la ropa de los niños mientras ellos dormían una siesta inquieta por el hambre. Soraya se quitó el anillo. Sintió un extraño vacío en el dedo, pero la satisfacción de su plan era mayor. Caminó descalza para no hacer ruido sobre el piso de madera pulida, dirigiéndose hacia el área de servicio. El pasillo que llevaba al cuarto de Lucía estaba desierto. La puerta estaba entreabierta. Soraya empujó la madera con la punta de los dedos y entró. El olor era diferente aquí. Olía a jabón barato y a limpieza, no a las fragancias de diseñador del resto de la casa. Miró a su alrededor con desprecio. Una cama individual perfectamente hecha, una foto de los gemelos pegada en el espejo con cinta adhesiva y sobre una silla de plástico, el bolso de Lucía. Era un bolso viejo, de cuero sintético desgastado en las esquinas. Soraya se acercó al bolso. Su corazón latía rápido, no por culpa, sino por la adrenalina de la maldad. Abrió la cremallera con cuidado. Dentro había una billetera, unas llaves, un rosario de madera y un paquete de pañuelos. «Perfecto», dijo en voz baja. Con un movimiento rápido, dejó caer el pesado anillo de diamantes en el bolsillo interior del bolso, asegurándose de que quedara bien escondido entre el forro y la billetera. Cerró la cremallera y dejó el bolso exactamente como estaba. «Listo. Ahora eres una ladrona, Lucía Beltrán, y los ladrones no tienen derechos». Soraya salió de la habitación tan sigilosamente como había entrado. Regresó a la sala principal, se sirvió otra copa de vino y se sentó a esperar. Se puso el anillo de repuesto, una bisutería que usaba para viajes peligrosos, por si Rogelio llegaba y notaba su mano desnuda antes de tiempo. Pero el plan era otro. Simularía la pérdida del anillo en cuanto Rogelio cruzara la puerta. Lo que Soraya había olvidado, en su arrogancia, era la tecnología.
Rogelio, obsesionado con la seguridad de sus hijos desde que nacieron, había instalado cámaras de alta definición no solo en las áreas comunes, sino también en los pasillos de servicio, camufladas como detectores de humo. A 10 kilómetros de allí, Rogelio estaba sentado en el borde de una acera, habiendo dejado el Ferrari aparcado en un garaje privado de un amigo para simular que lo había vendido. Tenía el celular en la mano, acababa de ver la notificación, movimiento en pasillo de servicio. Había abierto el video en vivo justo a tiempo. En la pantalla de alta resolución de su teléfono vio la imagen clara, en glorioso 4K, de Soraya entrando en el cuarto de Lucía. La vio mirar alrededor con asco, la vio acercarse al bolso, y vio, con una claridad dolorosa, cómo sacaba el anillo de compromiso, ese anillo que él había diseñado para ella con tanto amor hace un año, y lo deslizaba dentro de las pertenencias de la humilde empleada. Rogelio sintió náuseas. No era solo maldad, era una vileza calculada. Soraya estaba dispuesta a arruinar la vida de una joven inocente, a manchar su historial delictivo para siempre, solo para no tener que verla más. «Te tengo», dijo Rogelio, su voz sonando extraña en la calle vacía. Guardó el video en la nube, en una carpeta segura y protegida con contraseña. Luego hizo 2 copias de seguridad más. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo del traje caro. Ya no había lágrimas en sus ojos. Solo había una determinación fría y dura como el acero. Miró su reloj. Era hora de volver a casa. Era hora de interpretar el papel de su vida. Caminó hacia la parada de taxis más cercana. Tenía que llegar a casa sin coche, derrotado, listo para darle a Soraya la excusa perfecta para ejecutar su trampa. Mientras el taxi avanzaba por el tráfico de la ciudad, Rogelio pensaba en Lucía. Pensaba en cómo ella había usado su dinero para alimentar a sus hijos. Pensaba en cómo se había interpuesto ante los golpes y juró, por la memoria de sus padres, que esa noche Lucía Beltrán dejaría de ser la empleada para convertirse en la reina de esa casa y Soraya Valdés descubriría lo que realmente significa perderlo todo. El taxi se detuvo frente al condominio. Rogelio pagó y bajó. Miró hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas de su ático. «Que empiece el show», murmuró, y caminó hacia la entrada donde en pocos minutos el destino de todos cambiaría para siempre. El sonido del ascensor privado abriéndose en el penthouse resonó como un gong fúnebre. Soraya, que estaba sentada en el sofá con una pierna cruzada y moviendo el pie con impaciencia, se puso de pie de un salto. Su mirada no buscó los ojos de Rogelio, sino sus manos. Buscaba un maletín, un cheque, una confirmación de que el flujo de dinero continuaba. Rogelio entró despacio. Su traje, impecable horas antes, ahora lucía arrugado. Se había aflojado la corbata y traía el saco colgado de un dedo sobre el hombro. Una imagen clásica del hombre de negocios derrotado por el mercado. No traía llaves de Ferrari en la mano. ¿Y bien? La voz de Soraya cortó el aire acondicionado. ¿Lo hiciste? Rogelio asintió dejando caer el saco sobre una silla con desgana. Se fue. El 812 Superfast ya no es mío. Se lo llevó un coleccionista por un precio razonable, dadas las prisas. Razonable. Soraya se acercó, sus ojos brillando con codicia. ¿Cuánto? ¿Tienes el dinero? ¿Transferencia o cheque de caja? Necesito ver que al menos sirves para cerrar un trato de emergencia. Rogelio sacó de su bolsillo interior un sobre blanco. Se lo tendió sin mirarla. Soraya se lo arrebató de las manos y sacó el papel que había dentro. Era un comprobante de depósito bancario. Sus ojos escanearon la cifra y frunció el ceño, decepcionada. ¿Esto es todo? Bufó, arrugando ligeramente el papel. Pensé que ese auto valía más. Con esto apenas cubrimos la hipoteca atrasada y mis tarjetas de crédito de este mes. ¿Qué vamos a comer el próximo mes, Rogelio? ¿Aire? Es lo que dieron, Soraya. El mercado de autos de lujo está saturado.
mintió Rogelio con una calma que le costaba mantener. En realidad, el auto estaba seguro en el garaje de su mejor amigo, y el comprobante era una falsificación digital que él mismo había creado en 5 minutos. Paga las deudas urgentes. Ganamos tiempo. Eso es lo que importa. Tiempo. Soraya soltó una risa amarga y caminó alrededor de él como un tiburón rodeando a una presa herida. El tiempo es dinero, y tú ya no tienes ninguno de los dos. Eres patético, Rogelio. Mírate, el gran empresario, el visionario, reducido a vender sus juguetes para que no nos echen a la calle. Me das vergüenza. Rogelio apretó la mandíbula. Cada insulto era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Hago lo que puedo por mi familia, Soraya. ¿Familia? Ella se detuvo frente a él y le clavó un dedo en el pecho. Si realmente te importara esta familia, dejarías de sangrar dinero en gastos inútiles. Ya vendiste el auto. Bien, ahora falta el segundo paso. Soraya señaló con la cabeza hacia el pasillo que llevaba a la cocina y a las habitaciones de servicio. Despídela, ahora mismo. El corazón de Rogelio dio un vuelco. Sabía que esto vendría, pero escucharlo con tanta frialdad le heló la sangre. No voy a despedir a Lucía, Soraya, ya lo discutimos. Ella es quien cuida a los niños. Yo voy a tener que buscar trabajo. Bueno, tú tendrás que adaptarte. Necesitamos a alguien que se ocupe de la casa. Yo no voy a limpiar inodoros, Rogelio, gritó ella perdiendo la compostura. Y no voy a permitir que sigas pagándole un sueldo a esa gata igualada cuando yo no tengo ni para comprarme un bolso nuevo. ¿Es ella o yo? Es una cuestión de humanidad, Soraya. No tiene a dónde ir y los niños la adoran. Los niños la adoran porque tú eres un padre ausente y yo no tengo paciencia para aguantar sus gritos. Soraya estaba roja de ira. Pero eso se acabó. Si estamos en quiebra, se acabaron los lujos. Y tener sirvienta es un lujo. Ve allá y dile que se largue. Si no lo haces tú, lo haré yo. Y te aseguro que mi método será mucho menos diplomático. Rogelio la miró a los ojos, sosteniendo la mirada. Vio el vacío en el alma de esa mujer. No había amor, ni siquiera cariño. Solo había cálculo y egoísmo. No lo haré, dijo Rogelio firmemente. Lucía se queda hasta que encontremos una solución estable. Ella aceptó quedarse sin sueldo por un tiempo. Se ofreció ella misma. Soraya abrió la boca incrédula. ¿Sin sueldo? ¿De verdad eres tan estúpido? Se rió una carcajada estridente. Nadie trabaja gratis, Rogelio. Si esa mosca muerta se ofreció a quedarse gratis es porque está robando. Se está cobrando de otra manera. Comida, joyas, cubiertos de plata. ¡Es obvio! Lucía es honesta. Más honesta que mucha gente que conozco, replicó él, lanzando una indirecta que Soraya, en su arrogancia, no captó. ¡Eres un imbécil! Soraya agarró un jarrón de cristal de una mesa lateral y lo lanzó contra la pared, haciéndolo añicos. Bien, si tú no tienes los pantalones para echarla, yo me encargaré de hacerle la vida tan imposible que se irá rogando, y empezaré ahora mismo. Soraya giró sobre sus talones y marchó hacia el pasillo de las habitaciones. Rogelio hizo un ademán de detenerla, pero se frenó. Recordó el video de seguridad. Recordó el anillo en el bolso. Si intervenía ahora, el plan se caería. Tenía que dejar que Soraya cavara su propia tumba hasta el fondo. Tenía que dejar que la situación explotara para que la policía pudiera intervenir con pruebas flagrantes. Dios mío, protege a mis hijos un poco más, susurró Rogelio, y corrió tras ella, manteniendo una distancia prudente, listo para intervenir solo si la violencia física se volvía letal. El ambiente en el cuarto de juegos era denso. Lucía estaba sentada en el suelo, con Leo en su regazo y Mía a su lado. Los niños habían dejado de llorar por agotamiento, pero sus estómagos rugían audibles en el silencio.
Lucía les estaba cantando una canción de cuna en voz muy baja, tratando de mantenerlos tranquilos, pero sus propios nervios estaban destrozados. Había escuchado los gritos desde la sala. Sabía que el señor Rogelio había llegado, pero también sabía que no traía buenas noticias si los gritos de la bruja continuaban. De repente, la puerta se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Los gemelos saltaron del susto y, inevitablemente, el llanto estalló de nuevo. Un llanto agudo, de pánico puro. Soraya entró como una furia desatada. Detrás de ella, Rogelio apareció en el marco de la puerta, con el rostro tenso. «¡Cállenlos!», gritó Soraya, tapándose los oídos con las manos. «Estoy harta de este ruido. ¡Harta!». «¿Tienen hambre, señora?», dijo Lucía, abrazando a Leo con fuerza contra su pecho y atrayendo a Mía con su otro brazo. «Solo tienen hambre. Si me dejara darles algo. Tienen hambre porque son unos malcriados que no saben esperar». Soraya avanzó hacia ellos. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Ya no veía a niños, veía problemas, veía gastos, veía las anclas que la ataban a un hombre en quiebra. «Si no se callan, les voy a dar una razón real para llorar». Soraya se inclinó y agarró a Mía por el brazo. Sus uñas largas y cuidadas se clavaron en la piel suave de la niña. Mía gritó de dolor, un sonido que desgarró el alma de Lucía. «¡Suéltela!», gritó Lucía. El miedo desapareció en un instante, reemplazado por una furia protectora de Leona. «Cállate tú también, estúpida». Soraya sacudió a la niña con fuerza como si fuera una muñeca de trapo. «Escúchame bien, mocosa, te vas a callar o te juro que...». No pudo terminar la frase. Lucía se levantó de un impulso, soltando a Leo suavemente en la alfombra y se abalanzó sobre Soraya. No la golpeó, pero sus manos enguantadas en goma amarilla aferraron la muñeca de Soraya con una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de años de trabajo duro y de amor maternal. «Le dije que la suelte», bramó Lucía, mirando a Soraya directamente a los ojos. Había fuego en la mirada de la humilde empleada. «A mí gríteme, a mí humílleme, pero a los niños no los toca, no mientras yo respire». Soraya se quedó paralizada un segundo, sorprendida por la audacia de la sirvienta. Intentó liberar su brazo, pero el agarre de Lucía era de hierro. «¡Suéltame!», chilló Soraya, sintiendo cómo la presión de los dedos de Lucía le lastimaba la muñeca. «¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Haz algo! Esta salvaje me está atacando». Rogelio dio un paso adelante, su instinto de padre gritándole que empujara a Soraya lejos de sus hijos, pero su mente fría de estratega lo detuvo. Necesitaba que Soraya cometiera el error final. «Suéltalos, Soraya», ordenó Rogelio con voz de trueno, pero sin intervenir físicamente aún. Soraya, al ver que Rogelio no atacaba a Lucía, sintió una oleada de odio puro. Soltó a la niña bruscamente, haciendo que Mía cayera sentada sobre la alfombra, llorando aún más fuerte. Con la mano libre, Soraya abofeteó a Lucía con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada fue seco y brutal. La cara de Lucía giró hacia un lado por el impacto y un hilo de sangre comenzó a brotar de su labio partido. Pero Lucía no soltó la muñeca de Soraya. Al contrario, apretó más, empujándola hacia atrás para alejarla de los gemelos. «¡Salga de aquí!», gruñó Lucía, con la sangre manchando sus dientes. «¡Salga!». Soraya tropezó con sus propios tacones y cayó al suelo de manera poco elegante. Se quedó allí un segundo, aturdida, mirando a Lucía, quien permanecía de pie como una muralla entre ella y los niños. Entonces, la mente retorcida de Soraya vio la oportunidad. Empezó a gritar, no gritos de dolor, sino gritos de teatro. Se rasgó deliberadamente la manga de su vestido de seda. Se desordenó el cabello frenéticamente. «¡Auxilio! ¡Me está matando!», chillaba Soraya, arrastrándose hacia atrás dramáticamente, mirando hacia la puerta del pasillo como si hubiera una audiencia invisible. «Rogelio, llama a la policía»,
Esta loca me atacó. Intentó estrangularme. Mira lo que me hizo. Se señaló el brazo donde las marcas rojas de los dedos de Lucía comenzaban a aparecer. «Es una criminal. Me atacó en mi propia casa». Soraya se puso de pie, fingiendo cojear. «Esto se acabó. Llama a la policía ahora mismo o juro que te demando a ti también por complicidad». Lucía respiraba agitada, temblando de pies a cabeza. Se llevó la mano al labio sangrante y luego miró a Rogelio con ojos suplicantes. «Señor, yo no... Ella iba a lastimar a la niña». Rogelio miró a las dos mujeres, a su prometida, fingiendo ser la víctima mientras destilaba veneno, y a su empleada, sangrando y temblando, pero aún protegiendo con su cuerpo a sus hijos. «Llama a la policía, Rogelio», dijo Soraya, recuperando su tono imperioso, alisándose el vestido roto. «Quiero a esta mujer fuera de mi casa y dentro de una celda esta misma noche. Y después revisaremos sus cosas. Estoy segura de que su violencia se debe a que la descubrí robando». Rogelio sacó su celular lentamente. Su rostro era una máscara de piedra. «Tienes razón, Soraya», dijo él, con una voz gélida que Soraya interpretó como sumisión. «Esto es un asunto para la policía. Voy a llamar». Marcó el número, pero no marcó el 911 genérico. Marcó el número directo del comandante de zona, un viejo contacto de seguridad de sus empresas. «Comandante, soy Rogelio Montemayor. Necesito una patrulla en mi domicilio inmediatamente». «Sí. Hay una situación de violencia doméstica y robo. Venga usted personalmente, por favor. Es delicado». Colgó y miró a Soraya. «¿Ya vienen?» Soraya sonrió, una sonrisa triunfal y maligna. Se giró hacia Lucía. «Prepárate, gata. Espero que te gusten los barrotes y despídete de esos niños porque nunca más los vas a volver a ver, ni siquiera en fotos». Lucía se derrumbó de rodillas, abrazando a los gemelos, llorando no por su destino sino por el de ellos. Rogelio observaba, contando los segundos. El Ferrari del ballet parking ya estaba en camino, coordinado por un mensaje de texto automático que había enviado al colgar. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba que el ratón mordiera el queso final. Soraya caminó hacia la puerta de entrada. «Sácala de aquí», ordenó. «Sácala a la calle a esperar a la policía. No quiero que respire mi mismo aire ni un segundo más. Vamos, muévete». Y así volvemos al principio. Al sol implacable, al pavimento caliente y a la humillación pública que sería, sin que Soraya lo supiera, su propio escenario de ejecución social. El trayecto desde el ático hasta la planta baja fue un descenso a los infiernos. Soraya no permitió que Lucía usara el ascensor de servicio. La obligó a entrar en el ascensor principal de cristal, no por cortesía, sino para que su humillación fuera visible desde todos los ángulos del edificio. «No toques los espejos», siseó Soraya, golpeando la mano de Lucía cuando ésta intentó apoyarse para acomodar a Leo, que se le resbalaba del brazo. «Ya has ensuciado bastante mi vida. No ensucies el cristal». Lucía permaneció en silencio, con la vista clavada en los números digitales que descendían, 15, 14, 13. Cada piso que bajaban era un paso más cerca de un destino incierto. Su labio inferior seguía sangrando. Una gota roja brillante cayó sobre el cuello blanco de su uniforme, manchándolo como una bandera de su sacrificio. Mía, agotada por el llanto, hipaba contra su hombro, mientras Leo miraba a Soraya con ojos grandes y asustados, sintiendo la maldad que emanaba de la madre que nunca los había querido. Al llegar al lobby, el conserje, un hombre mayor llamado don Manuel, se puso de pie alarmado al ver al grupo. «Señora Soraya, ¿ocurre algo?», preguntó mirando el labio roto de Lucía y el estado de alteración de Soraya. «¡Abra la puerta, Manuel!», gritó ella sin detenerse. «Esta delincuente se va. La policía viene en camino, y si usted la deja volver a entrar, haré que lo despidan a usted también».
Soraya empujó a Lucía por la espalda, obligándola a salir del aire acondicionado del lobby al calor bochornoso de la tarde en la Ciudad de México. El sol, aunque ya bajando, golpeaba con fuerza el pavimento de piedra de la entrada del edificio. ¡Ahí! Soraya señaló un punto en la acera, lejos del toldo que daba sombra. ¡Ahí es donde vas a esperar! ¡En la calle, como los perros! No quiero que ensucies la entrada de mi edificio. Lucía caminó hacia el lugar indicado, arrastrando los pies. Le dolía todo el cuerpo, pero más le dolía el alma. Se arrodilló en el cemento para poder dejar a los niños en el suelo un momento y acomodar sus vestidos y pantaloncitos, tratando de limpiarlos con sus manos temblorosas. Fue entonces cuando la escena volvió al punto de inicio, cerrando el círculo de dolor. Los vecinos de los condominios adyacentes, atraídos por los gritos, comenzaron a asomarse a sus balcones o a detenerse en la acera de enfrente. En Polanco, el escándalo es un pecado, pero el chisme es un deporte. Soraya lo sabía y lo usaba a su favor. «Mírenla», gritaba Soraya actuando para su público, moviendo los brazos dramáticamente. «Le di trabajo, le di comida, le abrí las puertas de mi hogar. ¿Y cómo me paga? Robándome. Y cuando la confronté, me atacó. Miren mi brazo». Soraya exhibía su antebrazo, donde las marcas rojas de los dedos de Lucía, marcas de defensa, no de ataque, comenzaban a notarse en su piel pálida. «Casi mata a mis hijos», mintió Soraya llevándose una mano al pecho, fingiendo una angustia maternal que no sentía. «Tuve que quitárselos a la fuerza. Es una salvaje». Lucía, desde el suelo, levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de vergüenza por lo que había hecho, sino de impotencia ante la mentira. «Eso no es verdad», susurró, aunque sabía que su voz no tenía el volumen ni la autoridad para competir con la de Soraya. «Yo solo los protegía. Usted les quitó la comida». «¡Cállate!». Soraya se giró hacia ella y le dio una patada en la pierna, no muy fuerte, pero lo suficiente para desequilibrarla. «No tienes derecho a hablar. Espera a que llegue la patrulla y cuéntales tus mentiras a ellos». A unos metros, el Ferrari rojo seguía allí. Rogelio había bajado por las escaleras de emergencia antes que ellas, con la excusa de esperar a la policía afuera para guiarlos. Se había encerrado en el auto. Desde la seguridad del habitáculo, con las ventanas subidas pero el sistema de audio captando el sonido exterior a través de micrófonos ambientales, una característica de seguridad que él había instalado, escuchaba cada palabra. Rogelio veía cómo Soraya pateaba a la mujer que cuidaba a sus hijos, veía cómo los vecinos murmuraban, juzgando a la sirvienta ladrona sin saber la verdad. «Un poco más, solo un poco más», se repetía Rogelio con el celular en la mano, listo para enviar la evidencia. El video del robo del anillo ya estaba cargado y listo para ser enviado al comandante. De repente, el sonido de sirenas rompió el aire. No una, sino dos patrullas de la policía giraron en la esquina, con las luces azules y rojas rebotando en las fachadas de cristal de los edificios de lujo. Soraya sonrió, una sonrisa depredadora. Se alisó el cabello, compuso una cara de víctima asustada y caminó hacia el borde de la acera para recibir a los oficiales. «Por fin», dijo ella, «se acabó tu suerte, Lucía». Las patrullas se detuvieron bruscamente frente al condominio, bloqueando parcialmente la salida. 4 oficiales bajaron, 2 hombres y 2 mujeres, con las manos cerca de sus fundas, alertas ante el reporte de violencia doméstica y robo en curso. El comandante Rivas, un hombre robusto con bigote canoso y mirada severa, lideraba el grupo. Conocía a Rogelio de eventos de seguridad empresarial, pero su rostro era imparcial. «¿Quién reportó la emergencia?», preguntó Rivas con voz potente. Soraya se adelantó inmediatamente, sollozando de manera convincente. «Fui yo.
Oficial. Bueno, mi prometido llamó, pero yo soy la víctima. Soraya señaló a Lucía, que seguía arrodillada abrazando a los gemelos, temblando de miedo. Esa mujer es mi empleada doméstica. La descubrí robando joyas de mi habitación y cuando intenté recuperar mis cosas se volvió loca. Me atacó, miren mi brazo, e intentó lastimar a los niños. El comandante Rivas miró las marcas en el brazo de Soraya y luego dirigió su mirada hacia Lucía. Vio a una joven pequeña, con uniforme de servicio, sangrando del labio y protegiendo a dos niños que parecían aferrados a ella como si fuera su tabla de salvación. La imagen no cuadraba con la de una atacante loca, pero Rivas había visto de todo en su carrera. «Señorita, levántese», ordenó Rivas a Lucía, con tono firme pero no agresivo. Lucía intentó levantarse, pero las piernas le fallaban. «Oficial, yo no hice nada, se lo juro por la Virgen». Su voz se quebraba. «La señora me golpeó. Ella no les daba de comer a los niños». «¡Mentira!», interrumpió Soraya gritando. «Es una drogadicta. Seguro quería el dinero para sus vicios. Revísenla. Tiene mi anillo de compromiso en su bolso. Lo vi cuando lo guardaba». Rivas hizo una seña a una de las oficiales mujeres. «Proceda a la revisión. Separen a los menores, por favor». «No», gritó Lucía cuando la oficial intentó quitarle a Mía de los brazos. «No me los quiten. Tienen miedo». «Señorita, colabore o será peor», dijo la oficial, arrancando suavemente pero con firmeza a los niños de los brazos de Lucía. Los gemelos estallaron en un llanto histérico, estirando sus bracitos hacia Lucía. «¡Mamalú! ¡Mamalú!», gritaba Leo, confundiendo el nombre en su desesperación. Ese grito, llamándola mamá, fue como una daga en el corazón de Soraya, no por amor, sino por celos y odio a su falta de control. «¡Llévensela lejos de mis hijos!», chilló Soraya. La oficial tomó el bolso desgastado de Lucía, que estaba tirado en el suelo junto a ella. Lo puso sobre el capó de la patrulla y comenzó a sacar las cosas. «Veamos», dijo la oficial, sacando el rosario, la billetera vieja, los pañuelos. Soraya miraba con una sonrisa triunfal, cruzada de brazos. Rogelio, desde el Ferrari, bajó un poco la ventana, solo lo suficiente para escuchar mejor, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La oficial metió la mano en el bolsillo interior del bolso. Sus dedos tocaron el metal frío y la piedra dura. «Comandante», dijo la oficial, levantando la mano. Entre sus dedos, brillando con la luz roja de la sirena, estaba el anillo de compromiso de 5 quilates. El diamante destelló, acusador. Un murmullo recorrió a los vecinos que miraban. La evidencia era irrefutable. Lucía se quedó helada. Se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados de terror. «No, no», balbuceó Lucía. «Yo no puse eso ahí. Yo nunca he tocado sus joyas. Eso no es mío. Alguien lo puso ahí». «Claro que no es tuyo, ladrona», gritó Soraya acercándose. «Es mi anillo. Vale $500,000. Oficial, llévensela. Quiero que se pudra en la cárcel». El comandante Rivas tomó el anillo, lo examinó y miró a Lucía con severidad. «Señorita Lucía Beltrán, queda detenida bajo sospecha de robo calificado y agresión. Tiene derecho a guardar silencio». «No, por favor». Lucía cayó de rodillas de nuevo, intentando agarrar los pantalones del oficial. «No lo robé, señor Rogelio», gritó, buscando con la mirada al padre de los niños. «Señor Rogelio, ayúdeme. Usted sabe que yo no robo». Soraya soltó una carcajada cruel. «Rogelio no te va a ayudar, estúpida. Él sabe lo que eres. Él está ahí, en el coche, avergonzado de haberte contratado». La oficial sacó las esposas metálicas. El sonido del clic-clic
Al cerrarse alrededor de las muñecas finas de Lucía, resonó como un veredicto final. Lucía bajó la cabeza, derrotada, llorando en silencio mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre de su labio. Ya no pedía por ella. «Por favor», susurró Lucía a la oficial que la esposaba. «Cuide a los niños, la señora no les da de comer. Por favor». Incluso en su momento de mayor desgracia, su única preocupación eran Leo y Mía. Soraya se acercó al comandante Rivas, recuperando su anillo, que ahora era evidencia, pero ella intentó tomarlo. «Gracias, oficial. Han salvado a mi familia de una criminal. Espero que le den la pena máxima». «El anillo es evidencia, señora. Se queda con nosotros por ahora», dijo Rivas, guardándolo en una bolsa de plástico. «Necesitamos que el dueño de la casa presente la denuncia formal». «¿Dónde está el señor Montemayor?» «Está ahí». Soraya señaló el Ferrari con desdén. «Llorando como un niño porque perdió su dinero. Yo me encargaré de la denuncia». Pero en ese momento, la puerta del conductor del Ferrari 812 Superfast se abrió. No salió un hombre derrotado, no salió un hombre llorando. Salió Rogelio Montemayor. Se ajustó el saco del traje, se arregló la corbata con un movimiento preciso y caminó hacia el grupo policial con una postura de poder absoluto. Su rostro ya no tenía ni rastro de la debilidad fingida de las últimas horas. Sus ojos estaban secos, fríos y fijos en Soraya. Caminó directo hacia el comandante Rivas, ignorando a Soraya. «Comandante Rivas», dijo Rogelio con voz firme y clara, «detenga el arresto». Soraya parpadeó confundida. «¿Qué dices, Rogelio?», preguntó ella riendo nerviosamente. «Ya la atraparon. Tenía el anillo. Déjalos que se la lleven y vámonos a cenar, aunque sea tacos, ya que no tienes dinero». Rogelio se giró lentamente hacia Soraya. La miró de arriba abajo con una expresión de asco tan profundo que Soraya dio un paso atrás, involuntariamente. «Tienes razón, Soraya, hay una criminal aquí, y tiene que irse esposada». Rogelio sacó su celular de última generación y lo levantó para que Rivas y Soraya lo vieran. Pero no es Lucía. En la pantalla del celular, Rogelio presionó play. El video en alta definición comenzó a reproducirse. Todos vieron, con claridad cristalina, la fecha y la hora de hace apenas 40 minutos. Vieron a Soraya entrar al cuarto de servicio. La vieron sacar el anillo de su propio dedo. Y la vieron meterlo en el bolso de Lucía con una sonrisa maliciosa. El silencio que cayó sobre la calle fue absoluto. Las sirenas parecían haberse apagado. Soraya se puso pálida como un fantasma. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Rogelio se volvió hacia el comandante. «Comandante, quiero denunciar a la señorita Soraya Valdés por falsedad de declaraciones, simulación de delito, difamación y...». Rogelio miró a sus hijos llorando. «Maltrato infantil». «¿Qué?», susurró Soraya, su mundo de mentiras desmoronándose en un segundo. «Rogelio, mi amor, es un error. No soy tu amor», dijo Rogelio, acercándose a ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Y por cierto, tampoco estoy en quiebra». La verdadera revelación estaba por golpear a Soraya con la fuerza de un tren de carga. El aire en la calle de Polanco se volvió pesado, eléctrico. La frase, «tampoco estoy en quiebra», quedó flotando entre el grupo como una guillotina suspendida, lista para caer. Soraya parpadeó, sus pestañas postizas temblando. Una risa nerviosa, aguda y discordante escapó de su garganta. «Rogelio, mi amor», comenzó, tratando de tocarle el brazo, pero él se apartó como si ella fuera contagiosa. «El estrés te está afectando. No sabes lo que dices. Oficial, por favor, mi prometido está delirando por la crisis financiera. Llévense a la empleada de una vez». «Nadie se lleva a nadie», bramó Rogelio. Su voz,
Antes contenida, ahora resonaba con la autoridad de quien está acostumbrado a mandar imperios. Comandante Rivas, ¿vio el video? ¿Vio con claridad quién puso el anillo en el bolso? El comandante Rivas, un hombre de pocas palabras y mucha acción, asintió lentamente. Su rostro se había endurecido. Le entregó el celular a Rogelio y se giró hacia la oficial que sostenía las llaves de las esposas. «Quíteselas», ordenó Rivas señalando a Lucía. «Ahora mismo». «¡Pero, comandante!», chilló Soraya, perdiendo la compostura de dama de sociedad. «Ese video debe ser falso. Es un montaje. Rogelio sabe usar inteligencia artificial. Seguro lo fabricó para proteger a su amante. Sí, eso es. Se acuesta con la sirvienta». Lucía, aún de rodillas y con las manos atadas a la espalda, levantó la vista. El dolor físico de la bofetada y las rodillas raspadas no era nada comparado con la vergüenza de ser acusada de tal bajeza frente a todos los vecinos. «Señora, por Dios», sollozó Lucía, «tenga temor de Dios». La oficial se agachó y liberó las muñecas de Lucía. El metal hizo clic y las esposas cayeron. En el instante en que sus manos quedaron libres, Lucía no se soba las marcas rojas ni se levantó para confrontar a Soraya. No, su primer y único instinto fue lanzarse hacia los gemelos. «¡Mis niños!», gritó, abrazando a Leo y Mía, quienes corrieron hacia ella chocando contra su pecho. «Ya pasó, Mamalú está aquí». Rogelio observó la escena. Vio cómo Lucía, humillada, golpeada y acusada injustamente, solo tenía ojos para consolar a sus hijos. Vio cómo sus hijos dejaban de llorar instantáneamente al sentir el abrazo de esa mujer humilde. Y luego miró a Soraya, la mujer que llevaba un vestido de $3,000 y un alma vacía. Rogelio caminó hacia Lucía. Se agachó, sin importarle ensuciar su traje italiano de 1000 hilos en el pavimento sucio. «Lucía», dijo suavemente, poniendo una mano sobre el hombro tembloroso de la joven. Perdóname por haber tardado tanto». Lucía lo miró confundida, con los ojos grandes y húmedos. «Señor Rogelio, ¿usted sabía?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Usted sabía que yo no robé?». «Yo lo vi todo, Lucía. Vi cómo te sacrificaste. Vi cómo los defendiste». Rogelio se levantó y se giró hacia Soraya, su rostro transformándose de nuevo en una máscara de furia fría. «Y vi cómo tú, Soraya, les negaste la comida a mis hijos». Soraya retrocedió un paso, chocando contra el parachoques de la patrulla. Era disciplina, Rogelio. Estaban malcriados y no teníamos dinero. Tenía que racionar, balbuceó tratando de reconstruir su narrativa de víctima. «Lo hice por nosotros, para ahorrar. Tú dijiste que estábamos en la ruina». «Esa es la cuestión, Soraya», dijo Rogelio, avanzando hacia ella paso a paso, obligándola a retroceder hasta quedar acorralada. «La ruina nunca existió». «¿Qué?». Soraya se detuvo en seco. «La quiebra, el fraude, la venta del Ferrari, todo». Rogelio abrió los brazos, abarcando el edificio de lujo, el auto deportivo y su propia persona. Todo fue una mentira, una prueba. Los vecinos, que habían estado murmurando, callaron de golpe. El silencio era total. «Mi empresa acaba de cerrar el trimestre más exitoso de su historia», continuó Rogelio, cada palabra golpeando a Soraya como un martillo. «Tengo más dinero hoy del que tenía ayer. Pero tenía una duda que me carcomía. Quería saber si la mujer con la que iba a casarme amaba a Rogelio Montemayor, el hombre, o a Rogelio Montemayor, la cuenta bancaria». Soraya palideció tanto que su maquillaje pareció una máscara de yeso. Sus ojos se movieron frenéticamente de lado a lado, buscando una salida, una excusa, algo. Rogelio intentó sonreír, una mueca grotesca y temblorosa. «¡Qué broma tan pesada! Me asustaste».
soltó una risa forzada. Bueno, entonces, si todo es una prueba, pasé la parte de administrar la crisis, ¿no? Traté de ahorrar, traté de cuidar nuestro futuro. ¿Ahorrar? Rogelio sacó otro papel del bolsillo, no el recibo falso del banco, sino un estado de cuenta real de la tarjeta de crédito de Soraya. ¿Llamas ahorrar a intentar comprar un vuelo a París en primera clase hace 2 horas, mientras yo supuestamente estaba vendiendo mi auto para comer? Soraya jadeó. El comandante Rivas miró el papel que Rogelio le mostraba. Recibí la alerta de intento de compra en mi celular, explicó Rogelio. Mientras le negabas la leche a mis hijos, intentabas huir con lo último que creías que quedaba en la tarjeta. Ibas a abandonarme, Soraya. Ibas a dejarme solo con la supuesta deuda y los niños. ¡No! Iba a buscar ayuda. Tengo familia en París, gritó ella desesperada. ¡Basta de mentiras! El grito de Rogelio hizo eco en la calle. Te vi plantar el anillo, te vi maltratar a Lucía, te vi sacudir a mi hija. Rogelio se volvió hacia el comandante Rivas. Comandante, quiero ampliar la denuncia. Intento de abandono, fraude y, lo más importante, falsas acusaciones para incriminar a una persona inocente. Ella sabía que el anillo estaba en su mano y lo puso en el bolso para enviar a esta mujer a la cárcel. Eso es un delito grave, ¿no? Simulación de delito y falsedad ante la autoridad, confirmó Rivas sacando sus propias esposas. Y dado el valor del anillo y la malicia, no habrá fianza barata. Soraya vio las esposas metálicas acercarse a ella, las mismas esposas que había deseado para Lucía. El pánico real se apoderó de ella. ¡No! ¡No me pueden tocar! ¡Soy Soraya Valdés! ¡Mi padre conoce al alcalde!, gritó, lanzando manotazos al aire. Su padre no puede ayudarla aquí, señora, dijo Rivas, tomándola por el brazo con fuerza profesional. Giró a Soraya y le colocó las esposas con un movimiento rápido y seco. El sonido del metal cerrándose en las muñecas de Soraya fue la música más dulce que Rogelio había escuchado en años. La imagen era digna de una portada de revista, pero de una muy diferente a las que Soraya solía protagonizar. La socialité estaba esposada contra la patrulla, con el rímel corrido por las lágrimas de rabia, mientras la sirvienta estaba siendo ayudada a levantarse por el millonario. Pero Rogelio no había terminado. Necesitaba que la humillación de Soraya fuera tan pública como su crueldad. Necesitaba que entendiera la magnitud de lo que había perdido. Rogelio caminó hacia el Ferrari 812 Superfast. Abrió la puerta del conductor y sacó un documento del compartimento central. Regresó hacia donde Rivas sostenía a Soraya. «Mira esto, Soraya», dijo Rogelio, mostrándole un contrato. «¿Sabes qué es esto?» Soraya, respirando agitadamente, negó con la cabeza. «Es el acuerdo prenupcial que ibas a firmar mañana». Rogelio lo rompió por la mitad, despacio, disfrutando el sonido del papel rasgándose. «Iba a darte acceso al 50% de mis bienes en caso de divorcio». 50%. Estamos hablando de millones de dólares, propiedades en Europa, acciones. Todo eso iba a ser tuyo solo por ser leal. Los ojos de Soraya se abrieron desmesuradamente. La codicia brilló incluso a través de su miedo. «Rogelio, por favor, podemos hablar». Fue un momento de locura. «Te amo», suplicó ella, cayendo en la humillación total. «No», cortó él. «Pero hay algo más». Rogelio hizo una señal con la mano hacia el final de la calle. Un sonido grave y potente comenzó a acercarse. Un rugido de motor que hizo vibrar el suelo. Un segundo Ferrari, este de color negro mate, apareció en la curva y se detuvo suavemente detrás de las patrullas. Del auto bajó el asistente personal de Rogelio, un joven impecable. «Señor Montemayor», dijo el asistente, entregándole las llaves.
El regalo de bodas está listo. Soraya miró el auto negro. Era un modelo exclusivo, aún más caro que el rojo. Tenía un lazo gigante blanco en el capó. «Este era tu regalo de bodas, Soraya», dijo Rogelio con frialdad. «Iba a dártelo esta noche, después de confesarte que la quiebra era una broma. Iba a ser tuyo». Soraya soltó un gemido de dolor físico, como si la hubieran golpeado en el estómago. Ver el lujo que se le escapaba de las manos por su propia avaricia era el peor castigo posible para ella. Pero ahora, Rogelio se giró hacia Lucía. Lucía estaba limpiando la cara de Leo con el borde de su delantal, ajena a los coches de lujo. Solo le importaba que el niño hubiera dejado de llorar. Rogelio se acercó a ella. «Lucía», dijo él. Ella levantó la vista asustada. «¿Sí, señor? ¿Necesita que prepare la cena?», preguntó automáticamente, a pesar de todo lo sucedido. Rogelio negó con la cabeza. Una sonrisa triste pero genuina apareció en su rostro. «No, Lucía, hoy no vas a cocinar, y mañana tampoco». Rogelio tomó las manos de Lucía. Sus manos grandes y cuidadas envolvieron las manos pequeñas y maltratadas de ella, aún con rastros de polvo del suelo. Esas manos defendieron a mis hijos contra un monstruo cuando yo no estaba. Esas manos compraron leche con su propio dinero cuando la madre de la casa se las negó. Rogelio se quitó el reloj de su muñeca, un Patek Philippe de oro blanco, y se lo metió en el bolsillo. Luego miró a todos los presentes. «Señores oficiales, vecinos», alzó la voz. «Esta mujer, Lucía Beltrán, no es mi empleada. Desde este momento es la persona más importante de esta casa». Rogelio miró a Lucía a los ojos. «Lucía, fuiste la única que pasó la prueba sin siquiera saber que existía. Demostraste lealtad, amor y valentía cuando nadie te veía. Y eso no se compra con dinero». Rogelio se volvió hacia el asistente. «Llévate el auto negro. Véndelo. Dona el dinero a los orfanatos de la ciudad. No quiero nada que me recuerde a Soraya». «No», gritó Soraya desde la patrulla, viendo cómo sus millones se convertían en caridad. «Es mío. Me lo prometiste. Tú prometiste amarme en la riqueza y en la pobreza», respondió Rogelio implacable. «Fallaste en la pobreza ficticia, así que no mereces la riqueza real». El comandante Rivas empujó suavemente a Soraya hacia el interior de la patrulla. «Andando, señora, tiene una larga noche por delante y le sugiero que se guarde las lágrimas para el juez». Soraya fue introducida en el asiento trasero. La ventanilla estaba bajada y desde ahí lanzó una última mirada de odio puro hacia Lucía. «Esto no se queda así, gata, te voy a destruir». Rogelio se interpuso en su línea de visión, bloqueando a Lucía. Se inclinó hacia la ventanilla de la patrulla. «Si vuelves a acercarte a ella, o a mis hijos, o siquiera mencionas su nombre, gastaré hasta el último centavo de mi fortuna en abogados para asegurarme de que nunca salgas de prisión. Y créeme, Soraya, tengo muchos centavos». Rivas cerró la puerta de la patrulla, silenciando los gritos de la mujer. El coche policial encendió las sirenas y arrancó, llevándose a la villana lejos de su paraíso perdido. El silencio volvió a la calle. Rogelio exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado una tonelada de encima. Se giró hacia Lucía, quien seguía abrazando a los niños, mirándolo como si fuera un extraterrestre. «Señor», dijo ella tímida, «¿de verdad no estamos pobres?». Rogelio soltó una carcajada, la primera risa real en meses. «No, Lucía, no estamos pobres, pero estuvimos muy cerca de ser pobres de espíritu. Gracias a ti, no lo fuimos». Se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. «Lucía, por favor, permíteme llevarte a cenar, a ti y a los niños, donde tú quieras. Pero primero
Rogelio señaló los guantes de goma amarillos que ella aún llevaba puestos, ridículamente brillantes contra su uniforme sucio. «Quítate eso. Una dama no usa guantes de limpieza para subir a un Ferrari». Lucía miró sus manos. Lentamente se quitó el guante derecho, luego el izquierdo. Dejó caer la goma amarilla al suelo, junto a donde había estado arrodillada. Sus manos estaban rojas y marcadas, pero libres. «¿Subir al Ferrari?», preguntó ella, incrédula. «Sí», dijo Rogelio, tomando a Mía en brazos y ayudando a Lucía a levantarse con la mano libre. «Vamos a casa, pero no a esta casa. Vamos a ir a un hotel esta noche. Mañana buscaremos un lugar nuevo, un lugar sin malos recuerdos». Rogelio abrió la puerta del copiloto del 812 Superfast rojo. No la abrió para una modelo ni para una socia de negocios. La abrió para la niñera. «Sube, Lucía». Lucía dudó un segundo. Miró su uniforme sucio, sus zapatos viejos. «Voy a ensuciar el cuero, señor». «Que se ensucie», respondió Rogelio, mirándola con una intensidad que hizo que el corazón de Lucía se saltara un latido. «El cuero se reemplaza. Tú no». Lucía subió al auto. Por primera vez en su vida se sentó en un asiento que costaba más que la casa de sus padres. Leo se subió en su regazo, riendo al ver los botones brillantes. Rogelio acomodó a Mía en el asiento trasero, en una silla que sacó mágicamente del maletero del otro auto con ayuda del asistente, y luego se subió al lado del conductor. El motor V12 rugió, pero esta vez no sonó a escape, sonó a victoria. Mientras el Ferrari se alejaba, dejando atrás a los vecinos chismosos y los guantes amarillos tirados en la acera, Lucía miró a Rogelio de reojo. Él conducía con una mano, relajado, con una sonrisa tranquila en los labios. «Señor», murmuró ella. «Dime, Rogelio», corrigió él suavemente. «Rogelio, gracias». «No, Lucía, gracias a ti». Pero la historia no terminaba con un paseo en auto. Soraya no era mujer de rendirse tan fácil, incluso desde la cárcel. Y Rogelio tenía una sorpresa más para Lucía, una que cambiaría su estatus legal y su vida para siempre, mucho más allá de una simple cena. El destino tenía una última carta que jugar. La celda de detención preventiva de la delegación no se parecía en nada a la suite presidencial que Soraya solía frecuentar. El aire aquí era espeso, cargado con el olor rancio de la humedad, el sudor frío y la desesperación de cientos de almas que habían pasado por esas 4 paredes de concreto despintado. Soraya Valdés estaba sentada en el borde de un catre de metal oxidado, encogida sobre sí misma para no tocar más superficie de la necesaria. Su vestido de diseñador, ese por el que había pagado una fortuna hace apenas unas semanas, estaba arrugado y manchado de polvo. Sus tacones yacían tirados en una esquina. Sus pies, desacostumbrados al suelo frío, estaban hinchados. «¡Oficial!», gritó por 10ª vez en la última hora, golpeando los barrotes con sus manos manicuradas. «Exijo mi llamada. Soy ciudadana americana también. Tengo derechos». Un guardia joven, cansado de sus gritos, se acercó lentamente, masticando un chicle con desgana. «Señora, ya le dije, el sistema está lento, y su abogado de oficio no llega hasta la mañana. Si quiere llamar, use el teléfono público del pasillo, pero solo tiene 3 minutos». Soraya bufó, ofendida. ¿Abogado de oficio? ¿Ella? Pero la realidad de su situación comenzaba a pesar más que su orgullo. Rogelio la había bloqueado. Sus tarjetas estaban canceladas. No tenía acceso a sus cuentas. Necesitaba a su padre. El guardia le abrió la reja y la acompañó al teléfono. Soraya marcó el número de su padre con dedos temblorosos. Don Humberto Valdés, un empresario respetado del norte del país, siempre le había solucionado sus caprichos. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «¿Papá?»,
«Papá, tienes que sacarme de aquí», sollozó Soraya, dejando caer por fin su máscara de fortaleza. Rogelio se volvió loco, me tendió una trampa. Estoy en la cárcel, papá, es horrible. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. ¿Una trampa? La voz de su padre sonaba distante y furiosa. Soraya, acabo de ver el video. Está en todas partes. En Twitter, en Facebook, en los noticieros de la noche. ¿Qué video? Tartamudeó ella. El video donde le robas a una pobre empleada y luego la golpeas. El video donde maltratas a esos niños. La voz de don Humberto se quebró por la vergüenza. Siempre supe que eras caprichosa, hija, pero criminal, cruel, plantar evidencia a una mujer humilde. Papá, déjame explicarte. Estaba estresada. Lo hice por el dinero. Rogelio dijo que estaba en quiebra. Eso lo hace peor, rugió su padre. Lo hiciste por dinero. Has arrastrado el apellido Valdés por el lodo. Mis socios me están llamando para cancelar contratos. Nadie quiere hacer negocios con el padre de la bruja de Polanco. Así te llaman ahora. Papá, por favor, paga la fianza. Te lo devolveré. No, Soraya, esta vez no. Siempre te salvé. Cuando chocaste el auto, cuando te expulsaron de la universidad, siempre pagué. Pero esto es maldad pura. No voy a usar mi dinero para defender lo indefendible. Arréglatelas tú sola. Y no me vuelvas a llamar hasta que hayas aprendido lo que es la humildad. La línea se cortó. El tono de tú resonó en el oído de Soraya como la sentencia final. Dejó caer el auricular, que quedó colgando de su cable metálico, balanceándose como un péndulo. Se acabó su tiempo, dijo el guardia, tomándola del brazo para regresarla a la celda. Adentro. Soraya fue empujada de nuevo al calabozo. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola. Sin dinero, sin familia, sin prometido y sin futuro. La oscuridad de la celda pareció tragarla entera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el piso 40 del Hotel San Regis, la luz era dorada y cálida. Lucía caminaba por la alfombra de lana virgen de la suite presidencial como si estuviera pisando nubes, con miedo de ensuciarlas. Llevaba aún su uniforme azul, pero Rogelio había insistido en que entraran por la puerta principal. El personal del hotel, advertido por el equipo de Rogelio, no había pestañeado. Al contrario, el gerente general los había recibido con una reverencia, ofreciendo juguetes a los gemelos y una toalla caliente a Lucía. «Siéntate, por favor, Lucía», dijo Rogelio, señalando una mesa dispuesta con un mantel de lino blanco y cubiertos de plata frente a un ventanal que mostraba toda la Ciudad de México iluminada. «Señor, Rogelio», corrigió ella tímidamente, «esto es demasiado. No puedo sentarme a la mesa con usted vestida así. Míreme, huelo a calle». Rogelio, que estaba sirviendo agua para los niños en copas de cristal, con mucho cuidado, se detuvo y la miró. «Lucía, en esta mesa no se sienta la ropa, se sientan las personas. Y tú eres la persona más digna que conozco. Por favor, los niños tienen hambre y no quiero que coman solos». Lucía se sentó al borde de la silla, tensa. Los gemelos, por otro lado, estaban encantados. Leo golpeaba la mesa con una cuchara de plata y Mía se reía viendo las luces de la ciudad. El servicio a la habitación llegó. No era arroz y frijoles, eran cremas de verduras, cortes de carne suaves para los niños, frutas frescas y postres elaborados. Lucía intentó instintivamente tomar el plato de Leo para darle de comer, pero Rogelio puso su mano suavemente sobre la de ella. «No», dijo él, «esta noche tú comes, yo me ocupo de ellos. Pero señor, ellos tiran la comida, se van a manchar, que se manchen. Soy su padre, es hora de que aprenda a limpiar puré de mis hijos».
Tú has cuidado de ellos cuando yo estaba demasiado ocupado haciendo dinero o siendo ciego con Soraya. Déjame servirte. Rogelio cortó la carne en el plato de Lucía. Le sirvió una copa de vino tinto. Prueba, le dijo. Lucía tomó el tenedor. Su mano temblaba ligeramente. Llevó el bocado a su boca. El sabor era exquisito, pero lo que le hizo llorar no fue la comida. Fue el gesto. Nadie, nunca, le había servido. Ella siempre había sido la sombra, la mano invisible que limpiaba, cocinaba y cuidaba. Una lágrima cayó en su plato. ¿No te gusta?, preguntó Rogelio preocupado. No es eso, sollozó ella tapándose la boca. Es que pensé que iba a ir a la cárcel. Pensé que nunca más vería a mis niños. Y ahora estoy aquí. Y usted me trata como a una reina. No entiendo por qué. Solo soy la empleada. Rogelio dejó los cubiertos y se inclinó hacia ella. No eres solo la empleada, Lucía. Eres la mujer que salvó a mi familia. Soraya tenía el título de prometida, tenía el anillo, tenía el estatus, pero tú tenías el corazón de madre que mis hijos necesitaban. Hoy, mientras ella duerme en una celda fría, pagando por su soberbia, tú duermes aquí, porque la vida, a veces, solo a veces, pone a cada uno en su lugar. Rogelio levantó su copa. Por la justicia, Lucía, y por los nuevos comienzos. Lucía secó sus lágrimas, tomó su copa y por primera vez miró a Rogelio no como a un jefe inalcanzable, sino como a un hombre bueno que había estado perdido y que ahora la miraba con una intensidad que la hacía sentir cosas que no debía sentir. Por los nuevos comienzos, susurró ella. Esa noche, Lucía durmió en una cama king size con sábanas de hilo egipcio de 800 hilos, pero no durmió sola. Los gemelos se metieron en su cama, asustados por el lugar nuevo, y se durmieron abrazados a ella. Rogelio, desde la habitación contigua, abrió la puerta despacio, los vio durmiendo en paz y sonrió. Sabía que al día siguiente tenía que hacer la propuesta más importante de su vida, y no era de matrimonio, todavía, sino de vida. La mañana siguiente trajo consigo una luz clara y brillante sobre la Ciudad de México. Lucía despertó desorientada. Por un segundo pensó que estaba en su cuartito sin ventanas, pero la suavidad del colchón y la vista de los rascacielos le recordaron dónde estaba. Los niños seguían dormidos, respirando suavemente a su lado. Lucía se levantó con cuidado para no despertarlos. Caminó descalza hacia el baño de mármol. Al verse en el espejo gigante, vio a una mujer con el cabello despeinado y el uniforme arrugado de ayer. Se sintió avergonzada de nuevo. Al salir del baño, encontró una caja blanca grande sobre un sillón de terciopelo, con una nota encima escrita con una caligrafía fuerte y elegante. Para que te sientas tan hermosa por fuera como eres por dentro, tira el uniforme. R. Lucía abrió la caja. Dentro no había ropa ostentosa ni vulgar. Había un vestido sencillo de lino color crema, unas sandalias cómodas de cuero suave y un chal ligero. También había cosas para los niños, ropa nueva, limpia y cómoda. Y al fondo, algo que la dejó sin aliento, una pequeña caja de joyería. Lucía se vistió. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a su medida. Se soltó el cabello, dejando que sus ondas naturales cayeran sobre sus hombros, lejos del moño apretado que Soraya le exigía usar. Cuando se miró al espejo, ya no vio a la sirvienta. Vio a Lucía, una mujer joven, fuerte y bonita. Abrió la cajita de joyería. Era una cadena fina de oro con un pequeño dije en forma de corazón. No era un diamante de 5 quilates. Era algo delicado, discreto y hermoso. Salió a la sala de la suite. Rogelio estaba allí, terminando una llamada telefónica, vestido con una camisa blanca informal y pantalones oscuros.
Se veía relajado, lejos de la imagen del empresario rígido. Al verla, colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó mirándola un momento, en silencio. «Te ves diferente», dijo él con voz ronca. «Me siento diferente», admitió Lucía tocando la tela del vestido. «Gracias por esto, Rogelio. Y por la cadena. Es hermosa, pero no puedo aceptarla. Es demasiado. Es solo un detalle. Lo importante es lo que tengo que decirte. Siéntate, por favor». Lucía se sentó frente a él. Rogelio sacó una carpeta de cuero de su maletín. «Esta mañana hablé con mis abogados. La situación de Soraya es crítica. No va a salir pronto. Las pruebas son abrumadoras y el juez no tiene tolerancia para el maltrato infantil. El acuerdo prenupcial está anulado. Ella es pasado». Rogelio empujó la carpeta hacia Lucía. «Pero esto es el futuro. Quiero que lo leas». Lucía abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio palabras legales que no entendía del todo. Contrato, tutela, administración. «¿Qué es esto?», preguntó asustada. «¿Es un contrato de trabajo nuevo?» «No», dijo Rogelio firmemente. «Estás despedida, Lucía». El corazón de Lucía se detuvo. Sintió un frío en el estómago. ¿Despedida?», balbuceó. «¿Pero por qué? ¿Hice algo mal? Pensé que...». «Estás despedida como empleada doméstica», interrumpió Rogelio, con una media sonrisa. «Ya no vas a limpiar pisos, ya no vas a usar guantes amarillos, ya no vas a recibir órdenes». Rogelio se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, tal como lo había hecho en la calle, pero esta vez en la privacidad y la intimidad de su nuevo mundo. «Lucía, ese documento te nombra como la tutora legal designada de mis hijos en caso de que algo me pase a mí, y en vida te otorga el cargo de administradora del hogar. Pero eso es solo un título para los papeles. Lo que realmente te estoy pidiendo es que te quedes a mi lado, no detrás de mí, sirviendo, sino a mi lado, viviendo». Lucía estaba en shock. «¿A su lado? Mis hijos te llaman Mamá Lu. Ellos te eligieron antes que yo. Pero yo tardé un poco más, pero también te elegí». Rogelio tomó sus manos. «Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de cortejarte, de conocerte, de ver si podemos construir una familia real, no por contrato, sino por amor. Quiero que vivas conmigo, que estudies si quieres estudiar, que tengas tus propios sueños y que me permitas ser parte de ellos». Lucía miró a este hombre poderoso, arrodillado ante ella, ofreciéndole no solo dinero, sino respeto y un lugar en su vida. Recordó los gritos de Soraya, el hambre de los niños, el miedo, y luego miró los ojos sinceros de Rogelio. Yo no soy una mujer de sociedad, Rogelio. No sé de vinos, ni de arte, ni de fiestas. Soy de un pueblo pequeño. Mi familia es humilde. Tú tienes más clase en un dedo meñique que todas las mujeres de sociedad que he conocido», aseguró Rogelio. «La clase no es saber qué tenedor usar. La clase es saber tratar a la gente con dignidad. Y tú eres la reina de eso». Rogelio esperó, conteniendo la respiración. «¿Qué dices? ¿Aceptas el puesto de dueña de mi corazón a prueba?» Lucía rió entre lágrimas. Una risa libre, sonora. «A prueba», repitió ella sonriendo. «Está bien, acepto, pero con una condición, la que sea. Que nunca, nunca más falte leche en la casa, para nadie». Rogelio se rió y besó sus manos. «Te prometo que nunca faltará nada, ni leche, ni amor». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y los gemelos salieron, restregándose los ojos, con sus pijamas nuevos de superhéroes. Al ver a Rogelio y Lucía juntos, corrieron hacia ellos. «¡Papá! ¡Lu!», gritaron al unísono, lanzándose al abrazo. Rogelio cargó a Leo y Lucía cargó a Mía. Se miraron por encima de las cabezas de los niños.
Ya no había barreras, ni uniformes, ni clases sociales. Solo había una familia que se había encontrado en medio de la tormenta y que ahora, por fin, veía salir el sol. ¿Vamos a casa?, preguntó Lucía. Vamos a buscar una nueva, respondió Rogelio. Una casa grande con un jardín enorme para que corran y una cocina donde tú solo entres si quieres cocinar por placer, no por obligación. Salieron de la suite juntos. Lucía ya no caminaba 3 pasos atrás. Caminaba hombro con el hombre que amaba, lista para enfrentar al mundo, sabiendo que la verdadera prueba había terminado y que ella había ganado el premio mayor, una vida llena de verdad. Y mientras ellos bajaban por el ascensor hacia su nuevo futuro, en una celda oscura, Soraya Valdés comprendía demasiado tarde que al intentar quitarle todo a Lucía, le había entregado en bandeja de plata lo único que el dinero de Rogelio no podía comprar hasta ese momento: un hogar verdadero. La Cenicienta no necesitó una hada madrina, solo necesitó ser ella misma, valiente y leal, para que el príncipe se diera cuenta de que la zapatilla de cristal, o en este caso, el guante de goma amarillo, siempre le había pertenecido a ella. El sonido de un cepillo de cerdas duras, raspando contra la porcelana manchada, resonaba en el pequeño cuarto de baño del reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. El olor a cloro barato y orina vieja era insoportable, pero para la mujer arrodillada en el suelo mojado, se había convertido en su único perfume durante los últimos 5 años. Soraya Valdés se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Sus manos, antes cuidadas con manicuras semanales de $100, ahora estaban ásperas, agrietadas y rojas por el contacto constante con químicos agresivos. No llevaba guantes. En la prisión, los guantes eran un lujo que la princesa, como la llamaban burlonamente las otras reclusas, no se había ganado. «¡Muévete, Valdés!», gritó una guardia golpeando la puerta de metal con su macana. «Todavía te falta el pasillo B, y asegúrate de que brille o te quedas sin cena otra vez». Soraya bajó la cabeza y continuó tallando. La ironía del destino era tan pesada que a veces sentía que la aplastaba físicamente. Ella, que había humillado a Lucía por limpiar, que había despreciado a quienes hacían el trabajo sucio, ahora estaba condenada a limpiar la suciedad de cientos de criminales. Su condena había sido ejemplar. El video de seguridad no solo probó el robo y el maltrato, sino que destapó una caja de Pandora. Auditorías a sus cuentas revelaron fraudes fiscales, deudas ocultas y movimientos ilegales de dinero que ella había hecho a espaldas de Rogelio usando sus conexiones. Su padre, don Humberto, cumplió su palabra. No movió un solo dedo. Soraya lo perdió todo: su libertad, su apellido, su orgullo. Al salir al patio durante la hora de recreo, Soraya se sentó sola en una esquina. Nadie se le acercaba. Su arrogancia inicial le había ganado demasiadas enemigas. Vio un periódico viejo que alguien había dejado tirado en una banca. El viento movió las páginas hasta detenerse en la sección de Sociedad y Negocios. Soraya estiró la mano y tomó el papel sucio. Su corazón se detuvo. En la foto central, a todo color, estaba Rogelio. Se veía más guapo que nunca, con algunas canas en las sienes que le daban un aire de distinción y madurez. Pero no estaba solo. A su lado, radiante, con un vestido elegante pero discreto de seda azul, estaba Lucía. La ex empleada doméstica ya no tenía la mirada baja ni temerosa. Miraba a la cámara con seguridad, con una sonrisa serena y poderosa. Sostenía un reconocimiento de cristal en sus manos. El titular rezaba: «La Fundación Montemayor Beltrán inaugura su 5º comedor comunitario para niños en situación de pobreza. Lucía Beltrán, directora de la fundación, anuncia becas completas para madres solteras». Soraya arrugó el periódico con rabia.
sus nudillos poniéndose blancos, las lágrimas de envidia y amargura brotaron de sus ojos. «Debí ser yo», susurró con la voz quebrada. «Todo ese dinero, todo ese poder, debió ser mío». «Ese es tu problema, Valdés», dijo una voz ronca a su lado. Era la matriarca, una reclusa anciana que mandaba en el bloque. «Sigues pensando en el dinero, por eso estás aquí limpiando inodoros, y ella está allá afuera cambiando el mundo. Dicen que esa mujer, la de la foto, venía a visitarte al principio, ¿verdad? A traerte ropa y jabón, y tú le escupiste en la cara». Soraya cerró los ojos, recordando la única visita que Lucía intentó hacerle meses después del juicio, mostrando una compasión que Soraya no merecía. Soraya la había insultado a través del cristal, gritándole que era una sirvienta con suerte. Lucía no volvió nunca más. «Ella tiene algo que tú nunca tuviste, ni con todos tus millones», sentenció la anciana alejándose. «Ella tiene luz. Tú solo tienes oscuridad». Soraya se quedó sola, mirando la foto arrugada, mientras el sol se ponía tras los muros de concreto y alambre de púas, encerrándola en la noche eterna que ella misma se había construido. A kilómetros de esa oscuridad, en una hacienda luminosa en Valle de Bravo, el atardecer pintaba el cielo de tonos violetas y naranjas. El aire olía a pino, tierra mojada y jazmín. En el jardín trasero, un partido de fútbol muy reñido estaba teniendo lugar. Leo y Mía, ahora con 7 años, corrían riendo detrás de un balón, mostrando una energía inagotable. Sus cabellos rubios brillaban al sol. «Pase, Leo, pase», gritaba Mía, más rápida y ágil que su hermano. «Voy», gritó Leo, pateando el balón con fuerza. El balón salió disparado, no hacia la portería improvisada, sino directo hacia una mesa de jardín donde Rogelio y Lucía disfrutaban de un café. Rogelio, con reflejos felinos, atrapó el balón con una mano justo antes de que tirara la jarra de limonada. «¡Falta!», gritó Rogelio riendo, levantándose de la silla. «Intento de asesinato contra el árbitro y la limonada». Los niños corrieron hacia él, saltando sobre su padre, derribándolo en el pasto suave. Las risas de los tres llenaron el aire. Lucía observaba la escena desde la silla de mimbre, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Dejó su libro a un lado, un texto de administración de empresas, carrera que estaba a punto de terminar con honores, y suspiró de pura felicidad. Llevaba el cabello suelto y en su cuello brillaba la pequeña cadena con el corazón de oro que Rogelio le había regalado aquella primera mañana en el hotel. Nunca se la quitaba. Para ella valía más que cualquier diamante de 5 quilates, porque representaba el momento en que dejó de ser invisible. Rogelio se deshizo del abrazo de los monstruos y caminó hacia Lucía, despeinado y con manchas de pasto en su camisa de lino cara. Se sentó a su lado y tomó su mano, entrelazando sus dedos. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó él, besando sus nudillos. «En lo lejos que estamos de aquel día», respondió Lucía suavemente, mirando a los niños jugar. «A veces me da miedo despertar y descubrir que sigo en ese cuartito sin ventanas, contando las monedas para comprar leche». Rogelio se puso serio y le acarició la mejilla. «Eso nunca va a pasar. Ese pasado se borró. Tú construiste este presente, Lucía. No yo. Yo puse el dinero, pero tú pusiste el hogar. Sin ti, esta casa sería solo un museo frío y yo sería un hombre amargado y solo, probablemente divorciado de una mujer que nunca me amó». Lucía lo miró a los ojos. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, «de haber perdido tu estatus de soltero de oro para casarte con la niñera. Sé que algunos de tus socios todavía murmuran». «Que murmuren». Rogelio se encogió de hombros. «Ellos miden el éxito en acciones y yates. Yo mido el éxito en esto», señaló a los niños y luego a ella. «En llegar a casa y encontrar paz.
en saber que si mañana perdiera cada centavo de verdad, si el banco se llevara todo, tú y yo seguiríamos comiendo pan con mantequilla en una banca del parque y riéndonos. Eso, Lucía, es ser blindado. Eso es ser millonario de verdad. Se escuchó el sonido de un motor potente acercándose a la entrada principal de la hacienda. «Ah, llegó», dijo Rogelio, poniéndose de pie y extendiéndole la mano a Lucía. «Ven, tengo una sorpresa». «¿Otra?» «Rogelio, ya fue mi cumpleaños». «No es por tu cumpleaños, es por nuestro aniversario de la prueba. 5 años exactos desde que te quité los guantes amarillos». Caminaron juntos hacia la entrada de grava. Allí, estacionado, brillaba bajo la última luz del día un Ferrari, pero no era el 812 Superfast rojo de aquel día. Era un modelo nuevo, un convertible elegante en un color azul profundo, casi marino. Lucía se detuvo, admirando la máquina. «Es precioso, Rogelio, pero ya tenemos autos». «No es mío», dijo Rogelio, sacando las llaves del bolsillo y poniéndolas en la palma de la mano de Lucía. «Es tuyo». Lucía abrió los ojos desmesuradamente. «¿Mío? Rogelio, no puedo conducir eso. Es una bestia. Me da miedo rayarlo». «Lucía Beltrán», dijo él, usando su tono serio de negocios, pero con los ojos llenos de diversión. «Enfrentaste a una psicópata para defender a mis hijos. Soportaste humillaciones públicas con la cabeza alta. Diriges una fundación que ayuda a miles de personas. Terminaste tu carrera universitaria mientras criabas a 2 demonios y cuidabas de mí. ¿Y me dices que te da miedo un motor italiano?» Lucía miró las llaves, luego el auto y finalmente a su esposo. Una chispa de audacia, esa misma audacia que la hizo enfrentarse a Soraya, se encendió en su mirada. «Tienes razón», dijo ella cerrando el puño sobre las llaves. «No me da miedo». «Ese color», continuó Rogelio, «lo pedí personalizado. Se llama Blue Lucía. Es exactamente del mismo tono que el uniforme que llevabas aquel día». Lucía miró el auto de nuevo. El azul marino profundo brillaba intensamente. «Para que nunca olvidemos de dónde venimos», susurró ella. «Para recordar que el uniforme no hace a la persona, pero la dignidad con la que se lleva, sí». «Exacto. Ahora sube. Vamos a dar una vuelta». Los niños se quedan con la abuela, que acaba de llegar por la puerta trasera. «Esta vuelta es solo para nosotros». Lucía se subió al asiento del conductor. El cuero olía a nuevo y a promesa. Ajustó el espejo. Puso las manos en el volante y sintió el poder de la máquina bajo sus dedos. Rogelio se subió al lado del copiloto, confiando plenamente en ella, tal como le había confiado su vida entera. Lucía encendió el motor. El rugido fue música. «¿A dónde vamos, señora Montemayor?», preguntó Rogelio. Lucía sonrió, pisó el acelerador y el auto salió disparado hacia la carretera abierta, dejando atrás el pasado, dejando atrás el dolor y acelerando hacia un horizonte infinito. «A donde yo quiera, Rogelio», dijo ella riendo mientras el viento le alborotaba el cabello. «A donde yo quiera». Y mientras el Ferrari azul se perdía en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz en la carretera, quedaba clara la lección final de esta historia. La verdadera prueba de un ser humano no es cómo actúa cuando todos lo miran en la cima, sino cómo trata a los demás cuando cree que está en el fondo. Y a veces, solo a veces, el destino premia a quien tiene las manos sucias de trabajo, pero el corazón limpio de maldad. Fin.